Saludos estudiantes, hoy vamos a hacer una demostración de cómo se realiza una prueba práctica, una prueba de laboratorio. Para este caso voy a hacer un ejemplo con el tema de electrodinámica, con la ley de Ohm vamos a trabajar. ¿De qué trata una prueba práctica? Bueno, solamente trata de aplicar todo el conocimiento teórico que ya que se ha visto en clases, se ha hecho los cálculos, etcétera, y ponerlo en práctica en la vida real. Como ya se ha mencionado, ya se han enviado unos documentos de cómo se deben realizar los informes, pues hay que leer todos esos documentos. Para poder explicarles todo esto, todo este contenido, se necesita mucho tiempo. Voy a hacer un resumen para que se pueda entender de manera rápida y poder comprender no tan a detalle, pero para poder llenar ciertos requisitos que necesitamos. Bueno, un informe de laboratorio, un laboratorio como tal, tiene estos apartados. Un objetivo, que el documento ya viene con ese objetivo, un fundamento teórico que también viene el documento viene con ese fundamento teórico, materiales y equipos. Esto es lo que les dictan, qué equipos vamos a usar. También son tablas vacías donde nosotros tenemos que llenar según nos van dictando. Montaje del experimento es una explicación de qué se va a hacer. Está en el documento que les van a entregar también. También la ejecución de cómo se debe hacer. Y la obtención de datos, en esta parte son tablas en donde se tiene que llenar. Y estas tablas también nos dan hechas ya. Procesamiento de datos, cálculos. Aquí es donde tenemos que hacer nuestros cálculos en base a los datos que vamos a obtener. Y pues hay que dar conclusiones, ¿no? Y aquí está la definición de qué son las conclusiones. Cuestionario. También el autor nos da un cuestionario el que debemos ser capaces de responder. Entonces, esa es la prueba práctica. Una bibliografía podemos tal vez poner mmm, eh, libros de física, de todo el conocimiento que que tienen ustedes. También pueden poner apuntes de clases, etcétera, etcétera. Bibliografía, no tiene que quedar nada vacío. Ninguno de estos puntos tiene que quedar vacío. Ya. Esa es la estructura de un informe de laboratorio, de una prueba práctica. A continuación les muestro este este ejemplo que he preparado para que se llene, exclusivo para sexto de secundaria, en en el capítulo de electrodinámica. Se va a hallar la resistencia eléctrica aplicando la ley de Ohm. Tiene un título, este laboratorio tiene un título, un tema específico. Los objetivos también están ahí, no los ponen, todo esto viene en un documento que nos van a facilitar. Fundamento teórico. En este fundamento teórico también nos van a facilitar, en el documento que nos van a entregar también está el fundamento teórico y es una breve explicación de cómo funciona la ley de Ohm, qué fórmulas tiene. Es muy fácil de comprender, es prácticamente la chanchulla que nos dan para poder trabajar más adelante. Ya, aquí está la teoría y aquí tenemos los materiales, sistema de experimentación, materiales y sus características. Entonces, para manipular todo lo que son materiales de laboratorio, estos equipos, como vemos en el montaje, hay una fuente de alimentación, un amperímetro, un resistor, una resistencia, voltímetros, cables, etcétera, etcétera. Lo más probable es que una sola persona lo manipule.
y esa persona les va a dictar qué material se está usando, cuáles son sus características. Nosotros lo que tenemos que estar es atentos a lo que nos digan. Material, fuente de alimentación de alto potencial, ya se anota. Sus características, nos proporciona el diferencial de potencial o nos proporciona voltaje, resistencia. Resistencia puede ser una resistencia de carbón, puede ser una LDR, una resistencia variable, un potenciómetro, depende de lo que nos diga él que va a manipular los equipos. También tenemos voltímetro o el famoso tester, que nos sirve para medir el voltaje. Amperímetro, que nos sirve para medir la corriente. Eso ya hemos practicado en clases también. Conductores, ya. ¿Qué son los cables para hacer las conexiones? ¿Qué más? Podemos poner tal vez un medidor de resistencia, un ohmmetro. Aquí solo se ha puesto 5, pero todo lo que nos diga el que está manipulando los equipos hay que anotar en materiales como tal. Montaje, el esquema. Este esquema también está en el documento. No hay mucho problema hasta este punto. La tabla de materiales vacía, este esquema está montado, está en el documento. Tenemos ejecución del experimento. Dice armar el circuito, todo lo que se debe hacer. Armar el circuito según el esquema de la figura, suministrar diferencias de potenciales intervalos adecuados y medir para cada uno y medir la corriente eléctrica. Realizar este proceso para la resistencia. Ya. Si nos dan los equipos, pues hay que armar el circuito. Un poco improbable veo eso porque son muchos. Puede que sí les den la oportunidad de armar, pero como he visto el examen de química, son muchos estudiantes, no creo que alcancen sus laboratorios. De todos modos, vamos a enseñar también a armar este circuito. Hoy día estoy explicando cómo se debe llenar el informe de laboratorio. Y aquí se tiene todo la explicación. Ya, vamos a este punto que es la obtención de datos. ¿Cómo se llena esta tabla? Esta tabla está vacía. Esta tabla nos dan una tabla vacía. ¿Cómo la vamos a llenar? Según lo que nos diga el que va a manipular todo esto. Allá. Dice aquí que se tiene que variar intervalos de diferencias de potenciales. Hay que variar, en otras palabras, hay que variar el voltaje. Entonces esta fuente de voltaje va a ser variado de 0 a 12 voltios al máximo que tenga. Y según se va a ir variando el voltaje, digamos, 1 voltio, valer, aquí tal vez va a valer 0.5 amperes, etcétera, etcétera. Cada vez que va a ir variando el voltaje de entrada de la fuente, va a ir variando también los instrumentos, las medidas. Entonces, hay que leer hay que anotar lo que nos dictan. Entonces aquí se ha hecho una medida. Tengo una tabla ya con valores. 10 valores de voltaje y corriente. ¿Cómo se llena? Nos dictan un voltaje de 0,9 voltios y en 0,9 voltios hay 0.07 amperes. Otra vez, otro voltaje 1.3 voltios y 0.11 amperes. Otro voltaje 1.7, 0.14. Estos valores nos van a dictar. Para cada voltaje va a haber una corriente. Para cada voltaje una corriente. Voltaje, una corriente. Y 10 valores distintos. Aumenta el voltaje, también la corriente. Hay que tener mucho cuidado. Aquí en la tabla puede estar con miliamperios. Ya. Si es miliamperios, este valor tiene que estar multiplicado por 10 a la menos 3. Cada valor por 10 a la menos 3, todo por 10 a la menos 3,
para que sea miliamperes. Depende a cómo lo pongan. Hay que respetar lo que diga aquí. Y estos valores son en amperios, puramente amperios. Por ejemplo, puede decir kilovoltios. Entonces estos valores tienen que ser expresados en K por 1000. Bueno, divididos por 1000 en este caso. Y estos multiplicados por 1000. Pero en este caso tenemos voltaje y amperaje normal. Lo que se ve se apunta. Procesamiento de datos. Esta parte es importante. Nos dan todas estas fórmulas. Estas fórmulas nos dan en el enunciado, pero nos dan esta tabla completamente vacía. Ya, ¿cómo vamos a llenar esta tabla? Esta tabla también ya está en el informe, en el documento que nos van a facilitar. ¿Cómo se lo llena? De la siguiente manera. Las dos primeras filas de voltaje y corriente, pues es copia fiel a estas dos. 0.9 como primero, 5.1 como último. Ahí está. 0.07 como primero, 0.42. Esta es copia fiel a los datos obtenidos. Ya. Estos estudiantes, aquí vamos a ver, me parece cosas raras, ciertas ecuaciones tal vez difíciles de entender. Bueno, la idea no es entender esto es otro estudio de estadística donde se estudian las variancias, desviación estándar, los valores medios, etcétera, etcétera. Es algo muy largo de estudiar. Solo vamos a respetar lo que hay aquí adentro y vamos a aprender a hacer los cálculos, porque todas estas ecuaciones en el documento nuevo está escrito, nos dan como dato. Solo tenemos que llenar estos valores. Ya. Tenemos el voltaje y la corriente. Aquí nos dice voltaje al cuadrado. ¿Qué es eso? Entonces, este voltaje usamos la calculadora. Para eso se usa la calculadora y para eso es necesario usar la calculadora. Es 0.9 al cuadrado. Eso es igual a 0.81. Y con cada uno de los voltajes de aquí elevando al cuadrado. A ver, 5.1 al cuadrado, 26.01. Todo esto elevado al cuadrado. Cada uno. Cada uno está elevado al cuadrado. Ya. Otro detalle. Corriente al cuadrado. Como ya están intuiendo, es cada valor de corriente elevado al cuadrado. Pero 0.07 al cuadrado. 0.07 al cuadrado es igual a 0.0049. 3 ceros por delante, 49. Aquí está. Ya. 0.0049. Y para cada uno de esos valores tenemos el valor correspondiente. 0.42 es 0.17. Todos estos valores elevados al cuadrado para cada uno. B por I. Ya, entonces multiplica este valor por este valor y da este valor. A ver, veamos. 0.9 por 0.07. Eso nos da 0.0. Y para cada uno, 1.3 por 0.11 da. Entonces, así se llenan estas tablas. Todas estas tablas. Sumatorias. Aquí tenemos una parte que es sumatoria. El símbolo es de sumatoria. Entonces, ¿qué van en estos cuadros? La sumatoria de cada uno de estos. 0.9 más 1.3 más 1.7, etcétera, etcétera. 28.7. Entonces, todos estos valores hay que meter a la calculadora y tener este valor. De igual manera, para la corriente, todos esos valores aquí. Voltaje al cuadrado, todo para cada fila. Una vez teniendo esos datos, nos dan pues
el ajuste por mínimos cuadrados. Entonces, teniendo aquí está la explicación de dónde viene y a qué representan cada uno de estas ecuaciones. Recta de los mínimos cuadrados, los coeficientes de los mínimos cuadrados, eso es lo que nos interesa y eso es lo que está en el informe. Entonces, estos coeficientes representan A, aquí como podemos ver, voltaje es igual a A más B por I. Entonces vamos a hallar esos valores de A y B. Ya, ¿cómo se halla? ¿A qué se presenta eso? Ya. Esto se presenta y traducido es de la siguiente manera. N se refiere al número. ¿Cuántas muestras? Al número de muestras. Entonces son 10 muestras. B por I, sumatoria de B por I. Ya. Tenemos B por I y la sumatoria. Entonces es este valor. Allá por 8.243. Ya menos. Sumatoria de B por sumatoria de I. Sumatoria de B por sumatoria de I. Sería 28.7 por 2.37. Ya. Entonces abajo, n nuevamente 10 por sumatoria de b al cuadrado. B al cuadrado es esto y su sumatoria es esto. Por 99.63. Menos sumatoria de b elevado al cuadrado. Ya. 28.7 elevado al cuadrado. Ingresando esos valores a la calculadora, tenemos lo siguiente. 10 por 8. Ya, ese valor es 0.83. A ver, vamos a ver. 0.83. 5. Ya, con este valor vamos a poder hallar esto. Como tal, sumatoria de I a 2.37 menos 0.835 por sumatoria de B es 28.7. Todo esto dividido entre N. N es igual a 10. Entonces A es igual a, otra vez ingresando esos datos a la calculadora, y esto es A es igual a menos 0.0026. Ya. Entonces nuestra ecuación ya resultaría ser así. B es igual a menos 0.0026 más B 0.835 por I. Esto se puede decir que es 0 y B es igual a 0.835
por I. Ya. Este 0.835 es la pendiente. Es la pendiente. Aquí. Y la pendiente es representada por M. Entonces la pendiente es igual a B, es igual a 0.835. Ya. Ahora sabemos que las resistencias, el valor que necesitamos es igual a 1 sobre la pendiente. Entonces tenemos 1 sobre 0.835. Ya. Reemplazar datos nomás. Entonces R es igual a 1 sobre este valor. Y eso es igual a 11.98 ohmios. Ese es el valor de la resistencia. La resistencia es igual a 1 sobre la pendiente. Ya. Coeficiente de correlación. También nos sirve para hallar los datos para cálculo de errores. Coeficiente de correlación. Nuevamente. Esto es igual a 10 por sumatorias de B por I. 8. Es el mismo resultado. 8.243 menos, es lo mismo de arriba, 28.7 por 2.37. Raíz de 10 por 99.63 menos 28.7 al cuadrado. Ya todo ese valor por, nuevamente, N10 por sumatoria de corrientes. Ya. Menos sumatoria de corrientes al cuadrado es 2.37 al cuadrado. Y ese valor ingresando todos esos valores nos da 0.99 aproximado, un valor aproximado a 1. Las resistencias B, no, la resistencia es 1 sobre B. Y eso es igual a 11.98. 11.98. Ya, vamos a ver la media aritmética, que es sumatoria de B, 28.7 dividido entre N. 0.7 dividido entre 10. 2.87. Ya. Es la media en voltaje, la media en corrientes. Dividido entre 10, 0.23. 0.237. Varianza. La varianza, ya, es el valor, la sumatoria del voltaje menos la varianza al cuadrado. Ya, que es igual a eso.
Sumatoria de voltajes 28.7 menos la sumatoria de varianza. Eso al cuadrado. Eso es 10 menos 1. Lo mismo. 2.37 menos 0.237 al cuadrado dividido entre 10 menos 1. Eso es 67.081. 0.51 o 0.6. Este va a 74.54. Ya desviaciones estándar 74.54, 8.63, 0.71. Ya. La idea es llenar esos valores. Ya, medido con el tester nos sale 12 voltios. Perdón. Medido con el tester es de 12 ohmios la resistencia. Por mínimos cuadrados es de 11.97. Prácticamente es lo mismo. Ya, las conclusiones pues son los resultados, hay que presentar los resultados y hay que exponer que existe cierta diferencia con un valor teórico y con el valor práctico que se expone en el laboratorio. Y hay un cuestionario. Aquí es un poco largo el cuestionario, espero que no sea así muy, muy fuerte el cuestionario, pero lo más clásico es hacer gráficas. Graficar la curva R en función de voltaje y corriente. Y también voltaje en función de corriente. ¿A qué se refiere eso? Vamos a hacer la primera gráfica. Resistencia, ya. Tenemos esta tabla. Aquí tenemos voltaje y corriente. Y sabemos que la resistencia es un valor 11.97. Ya. ¿Qué hay que hacer? Pues aquí hacemos una gráfica. Este es R y este es voltaje y corriente. Ya, entonces para cada valor de R, que es igual a 11.97, va a existir distintos valores que van a ir en forma recta. Para empezar, el 0.063 hasta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta un valor 10 que vale 2.14. Hasta ahí
va a ser una recta. Cada punto ponemos ahí y es una recta. Es lineal entonces la resistencia. Ya, el siguiente que nos dice voltaje en función de corriente. Ya, eso está medio más, un poco más complicado. Entonces nos dice voltaje en función de corriente. Hacemos nuestro eje de X y Y, pero Y es voltios y el eje X es corriente en amperios. Ya. Aquí hay un valor de 0.9, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Ya. Vamos a poner que aquí es el valor 10, que es 5.1. Lo mismo. Vamos a empezar en corriente de 0.07 y por aquí está el 0.42. 0.42 por aquí. Ya. Para cada valor de voltaje hay un valor de corriente. Y empezamos a unir cada uno. Ya una vez teniendo esos puntos, pues hay que trazar una recta. Y esa es la gráfica voltaje en función de corriente. Y eso es todo. También aquí hay algunas preguntas. Y aquí está su teoría. Normalmente no vamos a tener tiempo para eso, entonces hay que responder con lo que tengamos. Bibliografía, aquí le han puesto algunas cositas muy resumidas. Pueden poner nuevamente libros que conocen, que les ha ayudado a entender este capítulo. También pueden poner apuntes en clase de física, todo el material que han usado, que les sirve para poder hacer todo este trabajo. Y es así como se llena un informe de laboratorio o un eh, laboratorio como tal, un trabajo experimental. Nuevamente, solo llenar tablas.